pensamientos. Los rendimos a tus pies, Señor, porque queremos vivir en tu propósito, Señor, en tu voluntad. Porque bien lo dice la palabra, que los que quieren ir en pos de Él deben primero negarse a sí mismos, deben tomar su cruz, debemos seguirle a Él. Y cuando se toma la cruz, es para morir en esa cruz. Y ahí es donde muere nuestra voluntad, nuestros deseos, pero se aviva la voluntad de Dios en nuestro corazón. Ahí es cuando empieza a arder en nuestro interior su palabra, su llamado, su propósito. Y por eso el anhelo más grande que podemos tener cada uno de nosotros es rendirlo todo delante del Señor y no esperar que pase el tiempo y el tiempo y el tiempo, asistiendo a la congregación, recibiendo palabra, pero viendo que nada se cumple. Y es porque no nos hemos rendido delante del Señor. Por eso hoy en este lugar, amado Señor, rendimos todo lo que somos delante de ti, para que arda tu fuego, tu palabra, el llamado, el propósito tuyo, ese plan maravilloso que tú estableciste desde mucho antes que nosotros naciéramos. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida en esta tarde. Le invito a que tome asiento. Le doy la bienvenida a nuestro servicio semanal y voy a invitarle de una vez que vaya conmigo a la palabra de Dios, a el libro de Eclesiastés, a la palabra de Dios, al libro de Eclesiastés, al capítulo 3, y vamos a leer allí un versículo que en algún momento, cuando somos muy nuevitos en el Evangelio o en la lectura, en el estudio de la Biblia, de pronto lo leemos varias veces para tratar de comprenderlo un poco, pero es difícil en nuestra carne comprenderlo cuando la palabra de Dios nos habla y se unen los tiempos. Recordemos siempre que Dios es eterno. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, que habla del tiempo de Dios. Dice el versículo 15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura ¿qué? Lo que pasó. Así que cuando miramos nosotros todo lo que dice en su sabiduría el autor del libro de Eclesiastés, usted puede leer desde el versículo 1 hasta este versículo 14 y nos habla del trabajo que el Señor nos da, del propósito, del plan del Señor, de todo esto que tiene un tiempo delante del Señor. Y cuando la palabra de Dios nos habla claramente de esos tiempos, nosotros vivimos en un tiempo muy cortito. Y entonces miramos a nuestro pasado y se nos hace que hay muchas cosas que ya pasaron hace mucho, mucho rato. Miramos el presente y empezamos a medir las cosas que estamos viviendo. Y cuando miramos al futuro, alcanzamos a ver un futuro cercano y quizás un futuro a medio, esos planes tan largos o medianos, quizás no los alcanzamos a medir muy bien, sino queremos más como lo inmediato, qué pasará el otro mes o máximo por ahí el otro año, pero qué va a pasar el resto de mi vida. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla de este versículo, nos muestra cómo el tiempo de Dios es diferente. Está hablando la palabra de Dios y dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Quiere decir que desde el punto de vista o desde la visión del Señor, todo lo que a nosotros todavía no hemos vivido, todo lo que todavía no nos ha ocurrido, hermano, el Señor ya lo conoce. Desde la visión del Señor, ya Él ha visto nuestra vida completa. Aún nos conocía desde antes de nacer, porque nos escogió a nosotros desde antes de nacer. Todo lo que nosotros hemos vivido ha estado bajo el control de Dios. Y todo lo que está por venir tiene que ver con el propósito de Dios. Ahora, si nosotros tomamos las decisiones correctas, hace poco estaba hablando de tener discernimiento. Hice un mensaje hace poco sobre el discernimiento. Y yo les hablaba algo, el ser entendidos en los tiempos. Tener discernimiento es medir o entender las circunstancias y las señales que estamos viviendo, y de acuerdo a las señales y circunstancias que vivimos, tomamos decisiones acertadas o desacertadas. Tomamos decisiones correctas o incorrectas, y de ahí empieza a desprenderse una cantidad de cosas en nuestra vida, para gozo, para victoria o para dolor, tristeza y frustración. Así que nosotros debemos aprender muy bien todo esto. Cuando yo miro mi vida,
Quizás tenga una idea por allá lejana de lo que voy a hacer en un año, o en 2, o en 5, pero el Señor la tiene muy clara. Y por eso a través de su palabra, a través de las señales y circunstancias, Él me habla todos los días y va dirigiendo mis pasos. Y si se va desviando mi caminar, Él va a utilizar todo lo que tiene que utilizar para enderezarlo, para que yo me acerque y empiece a caminar en su propósito. Un propósito que está establecido, vuelvo y se lo repito, desde antes de nacer. Mire, hermano, cuando yo empecé a ir a la iglesia y mi pastor empezó a orar por nosotros como pareja, como familia, y empezó a orar por mí como varón de la casa, como sacerdote y como llamado de Dios a la predicación de la palabra, el pastor me hablaba de muchas cosas que yo en su momento no entendía y que en algún momento llegué a pensar, y se lo dije una vez a Ramón Babilonia, y le dije, ustedes los pastores creo que le dicen lo mismo a todo el mundo, como para emocionarlos. Y cuando se habla del llamado y cuando se habla del propósito, yo he escuchado que le dicen a otro por allí o a otro, por favor a mí no me mientan. No hay necesidad que a mí me digan esas cosas para emocionarme. Ramón me miró, ¿usted qué está hablando? Yo le estoy hablando lo que Dios me está mostrando. Y yo, sí, pastor, sí. Me hablaban de ministerio, me hablaban de llamado y me hablaban sobre todo de la transformación de mi vida. Mi hermana de sangre, una hermana que se congregaba, un día le dijo al pastor John, es que usted no conoce bien a Diego, el temperamento de ese hombre es, pero tremendo. O sea, es que usted no lo conoce, usted lo conoce solo aquí en la iglesia. Yo no me puedo imaginar que él sea un predicador y mucho menos que algún día llegue a ser un pastor con ese temperamento. Y el pastor le dijo, ay hermana, el Señor va a transformar la vida de este hombre que ni ustedes lo van a conocer ni él mismo se va a reconocer. En ese momento mi hermana quizás pensó lo mismo que yo, eso le dicen a todo el mundo. Y cuando ella me lo contó le dije, ¿será? Pues yo lo veo difícil. Yo me conozco y yo lo veo difícil, pero mire que no, para el Señor no hay nada difícil, mucho menos imposible, hermano. Entonces, nosotros no sabemos las cosas que van a ocurrir y las situaciones que Dios va a permitir para forjar en nosotros algo. Está forjando el carácter de Cristo. La Biblia dice que cada vez nos debemos parecer más a Él. Y entonces Él permite que haya circunstancias difíciles y a veces Él mismo las propicia. ¿Para qué? Para que nos movamos. El pueblo de Israel salió de Egipto, hermano, y el que endureció el corazón de Faraón no fue el diablo, fue el Señor el que endureció el corazón de Faraón para que persiguiera al pueblo de Dios. Y lo endureció para que lo persiguiera, porque si no hubiese sido así, ellos se hubieran acomodado en cualquier lugar o quizás hubiesen regresado muy pronto. Y nosotros vivimos situaciones que el Señor nos habla. Cuando mis pastores hablaban y oraban por mí, ellos estaban viendo algo que Dios les había mostrado a ellos que tenían fe. Todavía yo no lo entendía y quizás el Señor me lo quiso mostrar muchas veces, pero no lo entendí. También le cuento otra historia, otro testimonio. Una gran amiga, ella ya partió a la presencia del Señor, llamada Isabel Ayala. Ella trabajaba con nosotros, yo la conocí hace mucho tiempo, en esa vida desordenada que tuve, ella se convirtió al Señor, empezó a trabajar y nos predicaba mucho. Un día llegué a mi casa, que ahí teníamos la oficina, y llegué al apartamento y resulta que estaba en uno de esos estados, pero terribles, que yo andaba. Y nos sentamos en la sala y ella se puso a conversar conmigo. Y yo estaba, mejor dicho, hermano, en un estado tremendo. Y ella empezó a hablar, conversamos de muchas cosas y yo le hablaba que no podía creer cómo ella antes estaba conmigo en muchos de esos estados y ahora me predicaba la palabra. Y yo le decía, a mí no me hable de eso. Recuerdo siempre que un día sentados allí en el sofá, en la sala de mi casa, ella me dijo, Diego, yo oro por usted y ¿sabe qué lo he visto? Predicando la palabra de Dios. Y yo solté la risa y le dije, hermana, el que estoy en este momento ido soy yo, pero pareciera que fuera usted con lo que está diciendo. Y me dijo, yo seguiré orando y seguiré orando porque yo lo he visto. Hermano, Dios le muestra a las personas lo que Él estableció y lo que Él ha visto. Y es lo que nos repite a cada uno de nosotros en circunstancias. A veces cristianos, a veces hermanos en la fe, a veces pastores, a veces líderes y a veces hasta inconversos, hermano.
y empiezan a recordarnos que nosotros hacemos parte de un plan y un propósito mucho mayor de lo que hemos soñado en nuestra vida, y que las decisiones que tomamos, cada decisión, cada día, va determinando los pasos que nos van guiando, cerca al cumplimiento de esa visión o lejos al cumplimiento de esa visión. Pero los planes de Dios para nosotros, dice la Biblia por allí en Jeremías 29:11, que son planes de bien. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10 que fuimos creados para buenas obras. Dice la palabra de Dios por allí en Filipenses que el Señor perfecciona la buena obra que comenzó en nosotros. Entonces, si miramos, todo lo que el Señor tiene para nosotros es bueno. Así haya momentos difíciles, hermano. Así haya momentos que nosotros no entendemos porque estamos cegados a la visión o al propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Y si nosotros nos cegamos a eso, vamos a pensar que cuando las cosas están mal, o Dios está furioso con nosotros, o se acabó el propósito de Dios, o nos dejó abandonados, o quizás nos dio la espalda, y ninguna de las anteriores. A lo largo entonces del ministerio, ya siendo evangelista, ya siendo pastor, ya siendo predicador, hasta el día de hoy, bueno, mi amiga ya no está con nosotros, ella partió a la presencia del Señor. El pastor Ramón y la pastora Carola ya no viajan a Colombia, pero les hablamos muy seguido y les contamos las cosas que Dios está haciendo y ellos se gozan. Al pastor John, que también partió ya a la presencia del Señor, también lo llamaba muy seguido. Y había situaciones, hermano, que yo le contaba con tanto gozo, con tanta alegría de lo que Dios estaba haciendo, de lo que el Señor me había mostrado, de lo que íbamos a hacer de la mano del Señor. Y muchos de esos momentos Él me dijo, yo lo sabía, Dios me había mostrado cosas así con ustedes. Hermano, Dios le muestra a algunas personas y las utiliza como instrumentos para enfocarnos en algo. Atento a lo que Dios te llamó, no a la circunstancia, no al problema que tú estás viviendo, sino a lo que hay por encima de la circunstancia y por encima del problema que tú estés viviendo, de la tormenta. Parece el momento más difícil y tú dices, me voy a morir. Y el Señor dice, no, todavía hay largo camino te resta. Contigo apenas estoy empezando o ni siquiera he empezado. Pero nosotros en un momento difícil sentimos que ya no podemos más. Por eso podemos volver nuestro corazón a Dios y buscarlo con todo el corazón. La palabra de Dios dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si usted sigue leyendo este pasaje más adelante, dice, a pesar de todas las circunstancias que haya, nada nos puede separar del amor de Dios. Y hay otro pasaje, otro versículo allí en este mismo pasaje, en el versículo 37 que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, cuando comprendemos que nuestra vida, el salmista lo dijo de esta manera, mis tiempos están en tus manos. Cuando nosotros tenemos esa certeza, esa seguridad de que mi vida está en las manos de Dios, yo no espero nada malo. ¿Problemas va a haber? Pues la Biblia me lo advierte, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo, me dice el Señor. ¿Y sabe para qué me dice eso? Si usted mira ese pasaje, lo dice, estas cosas te digo para que en mí tengas paz. Hermano, Él me está dando tranquilidad, entro yo en shock cuando hay un problema, entro en desesperación, me estoy, como dicen por ahí, hiperventilando. Entonces el Señor, en vez de cogerme y decirme reaccione, me da una palabra y me dice, en mí puedes tener paz. Pero yo siento como esa cachetadita y digo, sí, cierto, yo nací y fue escogido por ti desde antes de nacer. Nací y hay un propósito y un plan en mi vida. Ahora hay una tormenta, pero yo camino de tu mano y camino en obediencia y camino en el propósito tuyo. Es decir, que esta tormenta que yo estoy viviendo en algún momento va a cesar. ¿Por qué? Porque el Señor todavía tiene planes para mí y sabe una cosa, todavía no se han cumplido. Yo le hago una pregunta.
todas las promesas que el Señor le ha dado a usted, ¿quién aquí puede decir, yo ya estoy viviendo de sobra? Porque ya todo lo que Dios habló se cumplió, ya yo estoy aquí esperando que el Señor venga por mí. Ninguno de nosotros puede decirlo, porque esos planes se van desarrollando en las diferentes etapas de nuestra vida. Una cosa es cuando éramos niños, otra cuando éramos adolescentes, otra en nuestra etapa de la juventud, ahora solteros, ahora casados, antes sin hijos, ahora con hijos, antes como ovejas, ahora como líderes, un día como predicadores, hoy como empleados, un día como empresarios. Hermano, en cada etapa de nuestra vida hay un propósito de parte de Dios y vienen a ser como escalones que nos van acercando cada vez más. Y llegamos a una meta, al cumplimiento de una meta y decimos, Señor, aquí hay algo que tú prometiste, gloria a Dios, estoy viviendo en el cumplimiento de una promesa, voy a buscar una silla bien cómoda para sentarme, para descansar, para relajarme. Y el Señor me dice, no tanto, no te relajes mucho. ¿Por qué? Porque ahora viene otro escalón. Y viene otro escalón que te va a acercar cada vez más y más y más a lo que dice aquí. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La buena obra que Él comenzó en nosotros y que perfecciona cada día es que nosotros tengamos el carácter de Jesús. Y creo que podríamos decirlo sin temor a equivocarme, todos los que estamos en este lugar y están escuchando este mensaje, es que todavía nos falta, hermano. Todavía nos falta. A unos más, a otros mucho más. Pero a todos nos falta bastante todavía. No hay alguno que diga, a mí ya me falta poquitico para ser igualito a Jesús. No, nos falta. Y estamos viviendo en medio de un mundo que todos los días nos acecha, que todos los días nos está acosando el enemigo a través de muchas cosas y lo debemos enfrentar, hermano. Y entonces él quiere sembrar temores, inseguridades, que nosotros empecemos a poner nuestra mirada, nuestra confianza en algo o en alguien que nunca va a proveer lo que solamente el Señor nos puede dar, hermano. Y terminamos mirando al lugar equivocado y nos frustramos. Y cuando tomamos una mala decisión y tropezamos y nos caemos, hermano, no sé si usted se ha caído, se puede raspar, le dolió, ay, 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 pero ¿qué hace? Se levanta, ¿cierto? Y continúa. Pues el Señor nos levanta, sana las heridas, nos enseña y nos sigue guiando. No te olvides que yo ya vi hacia dónde te quiero llevar. Pero Señor, yo no he visto, pero tú confía. Hermano, todas las cosas que han pasado en nuestra vida tienen un propósito. ¿Y qué pasa con las malas decisiones que yo he tomado? También tenían un propósito. Pues hermano, usted las tomó de una manera equivocada. Fue débil en un área de su vida. Pero ¿sabe una cosa? Mire lo que dice Romanos 8:28. Dios lo convierte en una bendición. Pero ¿está seguro que fue una mala decisión o era algo que debía ocurrir? Yo le voy a invitar a que vea la vida de un hombre en Primera de Samuel. Vamos a ir a Primera de Samuel al capítulo 9. Este capítulo dice, Saúl es elegido rey. Y allí usted puede estudiarse toda esta parte, todo este pasaje, capítulo 9 y capítulo 10, y yo le voy a leer algunos versículos. Voy a leer primero del versículo 1 al versículo 5. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, como era joven y hermoso, dice la palabra. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que Cis dijo a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allá a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Si usted mira unos pasajes o unos capítulos anterior, el pueblo estaba diciendo, ¿por qué no tenemos nosotros un rey como los otros pueblos? Y fue un momento difícil, un momento duro. Samuel se sintió mal. Él era el instrumento de Dios
Y resulta que él sintió en un momento que lo estaban rechazando a él, que él era muy mal líder, que no estaba haciendo lo correcto, y así oró al Señor y el Señor le dijo, tú tranquilo, no te están rechazando a mí, a ti, me están rechazando es a mí. Y diles que claramente yo les voy a dar un rey. Bueno, ¿de dónde va a salir ese rey, Señor? ¿Cuántas personas habría? ¿Cuántas tribus? ¿Cuántos hombres podían ocupar ese lugar? ¿Recuerda usted cuando el mismo Samuel va a visitar la casa de Isaí? Pues lo que mira al hombre es lo de afuera, hermano. El que tenga pinta de rey. Y parecía que este sí la tenía. Era un hombre alto, a todos se los llevaba en estatura. Y era un hombre joven, y era un hombre hermoso. Pero la palabra de Dios nos muestra algo, y es que este hombre no estaba buscando ser rey. Es más, su familia estaba en otra historia. Unos del pueblo estaban pidiendo un rey, pero este hombre ni en sus planes ni en los de nadie más estaba, pero en los planes de Dios sí. Entonces Dios utilizó una circunstancia. En la casa de su papá, dice la Biblia, que se habían perdido unas asnas, se fueron. Y él llamó a su hijo, a su joven hijo. Para los que tenemos hijos jóvenes, llamó a su joven hijo y él vino dispuesto, con buena cara. ¿Que se le ofrece, papá? ¿Vas a hacer un mandado? Claro que sí, papá. Bueno, los que tenemos hijos sabemos que la cosa no es así. Estoy hablando en fe. Y entonces quizás este se fue, coge a uno de los criados y vas a ir a buscar las asnas. ¿Por qué yo? Porque sí. ¿Y a dónde voy? Hermano, vaya que lo guíe el Señor, será, vaya búsquelas. Entre más tiempo pasa, más lejos están. Tome a uno de los criados, arranque. ¿Para dónde nos vamos? Dice la Biblia que se dieron un paseíto largo, pasaron de un lugar a otro lugar y a otro lugar. Y la Biblia nos dice que no las habían encontrado. Para ellos, la tarea era una. Para usted la tarea es una. Usted se levanta en la mañana y se me va a ir para la oficina. Y está trabajando un jueves. Y después dice, ay, ¿sabe qué? Voy a ir a la iglesia esta tarde, siento ir. Y resulta que de pronto el Señor le da una palabra y viene esa palabra sobre su vida y cambia el rumbo. Hay una decisión, hay algo que ocurre. Pues hermano, este hombre estaba buscando unas asnas, absolutamente nada más. Ahora, como no las encontraron, siempre hay un momento de frustración, de desánimo. Dice la Biblia en el versículo 5, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará ahora acongojado por nosotros. El problema se va volviendo grande, devolvámonos para la casa, porque mi papá estaba preocupado por las asnas, pero creo que hasta ahora de la vida ya está más preocupado por nosotros que por las asnas. Devolvámonos a casa. Uno es el sentir de los hombres. La palabra de Dios en Proverbios nos habla en diferentes oportunidades de esto. Muchos son los planes de los hombres, pero los que los afirma es el Señor. La palabra de Dios nos habla de los muchos caminos que aparentemente son buenos, pero su final es camino de muerte. Asimismo, hay caminos, en este caso, que parecía ya se cerró la búsqueda, nos devolvemos, pero todavía no era tiempo de devolverse. El versículo 6 en adelante dice, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, haya en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, bien dices, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron a unas doncellas que salían por agua, a las cuales les dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Y ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a lo que el pueblo tiene hoy un sacrificio en un lugar alto. Cuando entréis a la ciudad lo encontraréis. Luego, antes que suba al
al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Coincidencia, ¿no? Qué coincidencia, el hombre precisamente ese día y a esa hora y en ese instante estaba en el pueblo. Hermano, no sé si usted maneja agenda, y si usted maneja agenda, usted tiene todo bien organizadito. Mañana es viernes y me levanto y estas son las citas y esto es lo que voy a hacer. Resulta, mi hermano, que Dios también tiene una agenda y esa agenda nosotros no la conocemos. Y entonces vienen las citas en la agenda de Dios. Y una cita en la agenda de Dios es un propósito divino. Y ese propósito divino se estaba manifestando en este momento, en este instante. Porque ¿sabe qué hacía Samuel allí? La Biblia nos habla que había ido porque se iba a presentar un sacrificio, una ofrenda, él era el único que lo podía hacer y entonces dijeron que venga el hombre de Dios. Eso pensaba la gente, pero lo que Dios había hecho era otra cosa. Versículo 14. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová le había revelado al oído a Samuel diciéndole: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Mire esto, versículo 20. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque ya se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me han dicho cosas semejantes? Él no entendía que el que lo había llevado allí era el Señor. Samuel sabía que él estaba a la espera, a la expectativa. ¿Quién va a llegar a esta hora a este lugar? El próximo rey. No lo conozco, no sé quién es, pero Dios me dirá en qué momento llega ese hombre. Una cita en el propósito, una cita en la agenda de Dios. Él fue a buscar unas asnas. Hermano, usted y yo andamos buscando asnas, a veces buscando hasta lo que no se nos ha perdido. Corremos para un lado, corremos para el otro. Tenemos muchas cosas que hacer, decisiones que tomar. Pero este versículo 20 es muy importante, porque muchas veces todos esos afanes que nos están moviendo a nosotros de un lugar a otro, de una actividad a la otra, no son sino el medio que Dios está utilizando para que se cumpla su voluntad. En otras palabras, el Señor estaba diciendo: la carga que tú tienes, la preocupación y la tarea por la cual saliste de tu casa ya se solucionó. Usted ha escuchado una frase de cajón que habla mucho el pueblo cristiano: yo me ocupo de las cosas de Dios y Dios se ocupa de las mías. Eso lo repite todo el mundo, aunque muy poca gente lo crea, porque salen corriendo a solucionar su propia vida. Hermano, eso es lo que estaba ocurriendo. A veces nosotros pensamos que es el final y resulta que apenas es el comienzo. A veces nosotros pensamos que no hay nada que hacer y resulta que Dios está permitiendo situaciones para mostrarnos o para enderezar las sendas. Está utilizando, hay vehículos, hay situaciones que se convierten en el vehículo que nos va a llevar de un lugar a otro, hermano. Esas citas divinas pueden ser la crisis, el problema que usted está viviendo. Y Dios está utilizando esa crisis, está utilizando ese problema o esa pérdida que usted siente en su corazón para conducirlo a algo mucho más grande, algo que usted no se ha imaginado ni ha soñado. Porque la Biblia dice algo en el Nuevo Testamento: cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para aquellos que esperan en Él. Cosas que no han subido a su mente, no era su plan, pero sí era el plan de Dios. Y eso es lo que nos estamos perdiendo cuando nosotros no somos obedientes a Dios. Porque muchas veces, imagínense que Saúl en este momento escucha
Y mire que era muy parecida, la respuesta de Saúl fue muy parecida a la de Moisés y a la de Gedeón. Y la respuesta era clara: soy insignificante. Eso fue lo que le dijo Saúl a Samuel. Venga, ¿cómo que todas las cosas que hay para mí, para mi familia? Señor, usted es el profeta, el vidente, pero se ha confundido. No soy yo la persona. Quizás usted está esperando a otro. Moisés le dijo: escógete otro mejor que yo. Gedeón dijo: soy el menor de mi casa y soy de una familia pobre. Estaba diciendo Saúl, lo reunió todo. ¿No soy yo hijo de Benjamín, que es de la más pequeña de las tribus de Israel? Mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dices cosas semejantes si yo soy insignificante? Y eso es lo que el enemigo siempre nos tiene vendido en la mente. Yo soy insignificante. No voy a lograrlo. ¿Será que Dios tiene para mí tantas bendiciones, tanto que me ha hablado el Señor? Y cuando oran por mí me hablan tantas cosas tan bonitas, y la palabra que Dios me da y las veces que han orado y me han dado palabra profética son cosas tan tremendas. Ay, ojalá y eso fuera cierto. Pues es cierto, hermano. Es cierto, es palabra de Dios, es cierto. Lo que sucede es que usted se ve de una manera diferente, pero el Señor lo escogió a usted con un propósito. Y como le he venido comentando a todos aquí en la iglesia en las últimas semanas, usted es una figura importante, hermano, en ese propósito. De pronto usted se sienta en la silla y dice: a esta hora, ¿cuántos habrá mejores que yo aquí? Hermano, cada uno de nosotros tiene un lugar. Cada uno de nosotros tiene un lugar en el plan de Dios. Y somos un cuerpo. Y todo dentro de ese plan de Dios, si nosotros caminamos en obediencia y le creemos al Señor, todos vamos a ver cosas maravillosas. En comunidad, muchas. Individualmente, muchas más. Hermano, Dios está viendo cosas que usted no. Pídale a Él que se las revele, que se las muestre, que le dé un destello de esa visión. Lo que le comentaba hace un rato, ¿por qué? ¿Por qué me gusta tanto hablar con mis pastores o con aquellas personas que han orado por mí y me dan una palabra? Y yo la tengo muy presente, porque esa palabra empiezo a entender que es algo que Dios ha puesto en mi corazón y digo: Dios mío, es difícil porque me veo muy lejos, me veo como que no pudiera dar la talla. Y entonces viene el Señor a través de su palabra y de su espíritu. ¿Qué está diciendo? Después de todas las cosas que ha visto, ¿qué está diciendo? Bueno, Señor, tómame fuerte de la mano y ayúdame, acompáñame, fortalece mi visión, fortalece mi fe, porque la tarea no es fácil para mí. Para Dios sí, para mí no. Y arranca uno a creer, a caminar en fe. Entonces, cuando uno ve el cumplimiento de esa palabra, ¿a quién se lo quiere contar? A mucha gente. En mi caso, especialmente a los que fueron instrumentos en las manos de Dios. ¿Te acuerdas cuando estuviste en la iglesia y tú hablaste y oraste por esto y el Señor te mostró algo y empezó a arder en mi corazón una visión que en mi carne me parecía complicada, pero Dios te la mostró a ti? Y cuando te la mostró a ti, tú lo compartiste y me permitiste ver una parte de eso, porque no lo veía. ¿Por qué yo no lo veía? Hermano, porque muchas veces nos acomodamos, nos acostumbramos a las cosas. Así como estamos bien. Aquí usted no ve ninguna ventana, pero a este lado queda la calle 18. Esas ventanas las cubrimos porque cuando estuvimos aquí en la temporada pasada y estaban abiertas, mucha gente se distraía. Entonces se cubrieron esas ventanas, pero allá queda, allá hay movimiento, usted lo alcanza a oír, los domingos mucho más. Allá hay vida. Imagínense que hubiera una pequeña ventanita. Nosotros no estamos viendo lo que hay al otro lado. Y viene alguien y se pega la asomadita y dice: en la calle 18 está pasando esto. Mientras él me está hablando, yo estoy visualizando algo. Eso es lo que hace un hombre y una mujer de Dios. El Señor le está mostrando algo que va a hacer con usted y utiliza a esa persona para darle una palabra. ¿Y usted por qué me está hablando de esto? Porque Dios me lo está mostrando.
¿Y usted por qué me está diciendo esto? Porque Dios me lo está mostrando. Entonces nosotros empezamos a visualizar. Yo soy poca cosa. Yo soy insignificante. ¿Por qué tú me estás diciendo eso? Samuel le dijo que se quedara, que le iba a hablar todas las cosas que iban a pasar. Hermano, y usted lee en la Biblia y le dio una palabra tremenda, palabra que se cumplió, y vendrá el Espíritu de Dios sobre ti y tú vas a ser el rey. Y el Espíritu de Dios vino, pasó todo esto y este hombre se fue para su casa. Se fue para su casa. Hermano, el capítulo 10, en el versículo 22, ya cuando iba delante de todo el pueblo, iban a presentar al rey, capítulo 10, versículo 22, dice, preguntaron otra vez a Jehová si no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí, él está escondido entre el bagaje. El Espíritu de Dios vino sobre él profetizó, él fue mudado en un nuevo hombre, dice la Biblia, pero todavía su carne estaba, hermano, frente a una noticia de estas, usted queda un poco en shock. Y se escondió. El Señor sabía dónde estaba escondido. No importa dónde se esconda usted, el Señor va y lo busca en su escondite y le dice a un instrumento suyo, a alguien guiado por el Espíritu, ese está ya escondido entre el bagaje, vaya y sáquelo de allá para que venga y se tome el lugar que yo le di. Salió a buscar unas asnas y volvió a su casa. ¿Qué, mi hijo, dónde estaba? Si le contara. Estoy confundido. Mi cabeza está dando vueltas. Cuente qué pasó, mi hijo. Pues imagínense que fuimos a un lugar, no lo encontramos, fuimos al otro y fuimos al otro. Entonces se nos ocurrió, qué coincidencia otra vez, se nos ocurrió buscar a un profeta, a un vidente que estaba en esa zona, y tan de buenas que llegamos y preciso ese día estaba ahí. Y nos hizo ir a su lugar y nos dijo que nos quedáramos, y en un momento me dijo, papá, escuche bien lo que me dijo, que Dios nos iba a bendecir de una manera tremenda esta casa. Ajá, ¿y qué más pasó? No, pues al otro día me dices que yo voy a ser el rey. Y me ungió y sentí algo que vino sobre mí y empecé a profetizar y pasaron cosas tremendas, pero ya llegué a casa y estoy confundido. ¿Qué le diría al papá? ¿Qué le dieron? ¿Qué recibió por el camino? ¿Qué se tomó? No, hermano, usted no tiene ni la más remota idea, pero Dios se la revela a muchos alrededor suyo. Por eso cuando alguien le habla con fe, lo primero que nosotros decimos es, ¿quién? ¿Yo? Sí, usted. ¿Por qué yo, pastor? ¿Por qué yo, pastor? Porque Dios lo dijo. No, pero espere un momento. Espere que la lógica humana funciona diferente. Hay mucha gente que lleva más tiempo que yo, hay muchos que son más estudiados, hay muchos que son mejores que yo. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Yo soy de la tribu de Benjamín, la más chiquita. Y yo soy de una familia muy chiquitita, muy insignificante. Entonces, por favor, paso y escoja el mejor. Pero Dios lo escogió a usted. El Señor lo escogió a usted. Por eso cuando hay una palabra sobre su vida, hermano, no hay quien lo pare. El único que se puede oponer, ¿quién es? Nosotros, con la terquedad. Todos sabemos la historia de Saúl. Él terminó siendo desechado. ¿Por qué? Porque se cortó esa comunión y se llenó de orgullo y altivez, hermano. Tremendo. Pero usted y yo estamos aquí. Y no fue una coincidencia todo lo que pasó. ¿Por qué regresé yo después de 23 años a la iglesia? Cuando tenía 6 años, pues mi mamá era la que me llevaba, hermano, yo no me podía ir solito.
Me llevaba y un día mi mamá tuvo una situación muy dura y dijo, por aquí no vuelvo. Se sintió defraudada con Dios y dijo, no vuelvo. Y eso salió y dijo, yo me imagino que dijo, va a recuperar el tiempo perdido porque empezó a hacer cosas malas. Y los hijos, los que íbamos ahí, por el camino malo, ¿logró eso detener el propósito de Dios? ¿Logró una condición de atadura en alcohol, en drogas, un dictamen médico de esquizofrenia, depresión, detener el propósito de Dios? Nada de eso lo logró detener, porque había un llamado. Entonces el Señor espera. Pasó situaciones duras, dolorosas, y un día sentado en la autopista norte con calle 85 afuera del consultorio psiquiátrico, donde dijeron, este hombre tiene que irse de una vez, es peligroso, es un peligro para la sociedad. Y llamaron a la hoy pastora Liliana Leguizamo. ¿Usted vino con él? Sí, firme. Peligroso, este hombre la va a matar a usted, a su niña, a todo el mundo. Hermano, ya otras personas habían hecho eso, yo ya había estado hospitalizado. Y yo le dije, listo, dale, no hay problema. Me dijo, no, no lo voy a hacer. Yo me voy para la casa con él. La psiquiatra llamaron a otro y al otro, hicieron un poco de documento, firme aquí, eso es bajo su propia responsabilidad. Este tipo es peligroso. Y salimos, eran las 85 con autopista. Y nos sentamos en un andén y llorábamos los dos. Y yo le decía, yo quiero cambiar, pero no sé cómo, no puedo, o sea, nunca voy a poder hacerlo. Soy insignificante. Ella me dijo algo, sin saber lo que estaba diciendo, me dijo, el amor todo lo puede. Ella pensaba que el amor de ella era el amor de Dios, bueno, a través de ella también. El amor todo lo puede. Busquemos ayuda. Le dije, ¿pero en dónde? Me dijo, Dios. Ella era católica. Me dijo, Dios. Le dije, pero yo nunca voy a ir a una iglesia católica. No, pero entonces, ¿qué hacemos? Le dije, cuando yo era chiquito, me llevaban a la iglesia cristiana. Si usted quiere, vamos a una iglesia cristiana, si no, no. Me dijo, ¿a cuál? Le dije, solo conozco una donde me llevaba mi mamá pequeño, una iglesia grande, en Las Cruces está. Me dijo, listo, camine para allá. Y allá no fuimos. Era el momento más doloroso. Ella echó encima un problema bajo su responsabilidad. Estábamos conviviendo hace ratico y vivíamos una vida muy dolorosa, más para ella que para mí. Y eso lo usa Dios. Qué coincidencia que todo eso pasara. Qué coincidencia que en ese momento yo me acordara que cuando niño me llevaban a la iglesia, hacía 20 y tantos años, y me acordé como si fuera ayer. Qué coincidencia, que ella que dijo, nunca pisaré una iglesia cristiana, mire que la pastora Liliana dijo eso, nunca pisaré una iglesia cristiana. Dijo, listo, camine. Y allá el Señor empezó a hacer algo. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Por eso empecé por este pasaje de Eclesiastés y se lo voy a leer nuevamente. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Ahí sentados en esa calle, el Señor ya estaba viendo esto, y lo que pasará en 5 años, y en 10 años, y en 20, hermano. Yo no lo he visto, pero Él sí. Igual ocurre en su vida. Por eso la Biblia dice algo, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso la palabra de Dios todo el tiempo nos invita ¿a qué? A descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta un poquito poner las cosas difíciles. Somos muy histriónicos en el drama. Y entonces queremos como hacer más drama del que realmente es. Porque sentimos dolor. Alguien me dijo en estos días, ay, para usted es muy fácil hablar de esto. Pero la gente está viviendo problemas. Aquí prediqué el martes, le decía a los hermanos, sus problemas son reales, pero su Dios también. Y el poder de Dios también es real, hermano. No hay nada que nos pueda separar del propósito de Dios. El momento más oscuro para usted es el momento que Dios permite para que la luz de Cristo resplandezca en su vida.
El momento más difícil o más doloroso es el que el Señor permite para que usted lo busque con todo su corazón y lo conozca genuinamente. El Señor ya estableció una palabra sobre su vida. Por eso usted está aquí. Por eso un día alguien le predicó. Por eso un día alguien lo invitó a la iglesia. Por eso un día alguien le habló del amor de Dios, hermano. Y quizás usted, como a muchos nos pasó, usted no quería saber nada de eso. Pero Dios no desistió. Y Él sigue todos los días llamándolo y recordándole que Él lo ama y que tiene un propósito en su vida. Saúl sacó excusas y nosotros sacamos muchas excusas. Yo fui para que Dios restaurara mi hogar. Ni siquiera pensaba en que Él me pudiera hacer libre de todo lo que yo estaba atado. Ni siquiera fui a pedir, Señor, sáname, como dijo Bartimeo. No. Yo fui para que me quitara un poquito las cosas malas, pero poquito. No quería ser libre. Pero el Señor tenía un tiempo, una hora para cada cosa. Mi hermano, todas esas situaciones que usted puede haber vivido hasta hoy o que puede estar viviendo, pueden ser el momento de Dios para su vida. El momento de Dios. Usted puede repetirlo y ojalá salga de aquí hablándose a usted mismo, reconociendo algo. Usted no es insignificante en los planes de Dios. Dígalo en todo momento, yo soy el indicado. Yo soy la persona escogida por Dios. Yo soy esa persona con la que el Señor quiere obrar y a través mío. Pero hay algo que hacer, hermano. Así, literal. Nosotros debemos hacer algo. Yo me levanté ese día de ese andén y quedamos, mañana nos vamos para allá. Yo le dije a Liliana, creo que esa iglesia la abren todos los días, sí. Y le dije, mañana nos vamos para allá y vamos a empezar ese proceso. ¿Qué va a hacer usted? Usted es el indicado. Ahora le corresponde a usted tomar una decisión. Si usted está seguro y lo repite hoy, yo soy el indicado. Tome una decisión firme en su vida. Pase de la queja, de la frustración. Pídale a Dios que lo fortalezca y empiece a mirar a través de la fe. ¿Qué es lo que corresponde hacer después de eso, hermano? Le voy a leer un versículo que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. El apóstol Pablo cita, y tome allí los que toman nota, a Isaías en el capítulo 49, versículo 8. Y lo hace aquí en este versículo 2 del capítulo 6 de segunda carta a los Corintios. Él dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Sabe qué decía Isaías en el capítulo 49, versículo 8? Decía que habría un tiempo, pero no decía que iba a ser hoy. Pues cuando Isaías hablaba, todavía no había venido Jesús. Entonces él habló y dijo que iba a venir un tiempo en el que el pueblo iba a orar y que iba a recibir socorro del Señor y que iba a haber un tiempo aceptable donde la salvación iba a venir a futuro. Y entonces Pablo toma esas palabras de Isaías y dice, ese día es hoy. Y si usted lee este pasaje mañana, ¿qué le dice? Es hoy. Y si lo lee pasado mañana, ¿qué le dice? Y si lo lee en un mes, ¿qué le dice? Es hoy. Ese día es hoy, hermano. Por eso usted está en este lugar. La cuestión es, ¿qué va a hacer? Porque nosotros decimos, algún día las cosas van a cambiar. ¿Y cómo van a cambiar si usted sigue haciendo lo mismo? Algún día las cosas van a mejorar. No, eso no es fe, hermano. Si usted no hace nada, eso no es fe. Es fe cuando usted tiene una expectativa, pero usted se está moviendo en una dirección. Ojalá guiado por el Espíritu Santo. Es cuando usted se sacude y dice, ahora yo no voy a permitir que el enemigo me siga teniendo de brazos cruzados, simplemente diciendo, bueno, yo espero lo mejor. Sí, hermano, todo el mundo tiene el derecho
a esperar lo mejor de acuerdo a su voluntad. Pero si usted no se mueve, ¿cómo va a ocurrir? Entonces la decisión que debemos tomar, ¿cuál es? Caminar en fe, dar pasos de fe, pasar al otro lado, al lado de la acción. Ya durante mucho tiempo hemos estado en el lado pasivo, donde el enemigo nos ha esclavizado y nos cogió y pam, 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 nos dio duro y nos vendió una idea. Tú eres insignificante, no lo vas a lograr, no puedes, nunca lo vas a alcanzar. Pero viene el Señor y dice, oye, tú eres el elegido. ¿Yo? Sí. Pero aquí hay gente mejor que yo. No. Él fue a la cruz por todos nosotros, igual. En ningún lado dice, por él se derramó medio litro, por él 2 gotas. No. Él pagó el precio por todos, hermano. Igual. Todos aquí tenemos el mismo valor, hermano. Fuimos redimidos. Todos tenemos trabajo diferente, profesiones diferentes. Pero el Señor nos ve a todos igual. Que uno es el pastor, que otro es el líder, que otro es el servidor, que otro es la oveja. Somos su pueblo. Somos su pueblo. Entonces dice, tú eres el elegido. Si a usted le dicen que usted es el elegido, hermano, ¿usted qué hace? ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Usted lo lee en Hechos 9. La frase que salió de su boca en el momento en que escuchó la voz del Señor fue, ¿qué quieres que yo haga? Tú eres el elegido. ¿Y qué hay que hacer, Señor? Así de sencillo. Tú eres el elegido. ¿Qué hay que hacer, Señor? Pasar al otro lado. Tú vas a salir de esto. Bueno, y se va a hacer como yo digo. No, se va a hacer como Él dice. Porque este momento difícil va a ser el vehículo o el conducto donde usted va a empezar a ver la gloria de Dios en la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos que todo siga igual. Señor, Liliana ha sufrido mucho conmigo. Dale más capacidad de sufrimiento. Porque yo no quiero cambiar. No, no era eso. No era ni siquiera tener un matrimonio común y corriente. Es que íbamos a ser los 2 predicadores. Y allá llegamos a la iglesia al mismo día a ver qué pasaba. Ni nos imaginábamos todo esto, hermano. Pero Dios la tenía clara. El propósito. Por eso cuando oramos debemos tener muy claras las promesas de Dios. Como tú lo has dicho, Señor, como dijiste, que ese es el título de este mensaje, como dijiste, como tú lo has dicho, Señor, tú me has dicho que tú me escogiste a mí con un propósito, tú me has dicho, Señor, lo que vas a hacer conmigo y yo lo creo, así esté viendo todo lo contrario. Y nos fortalecemos en su palabra. Pero no nos quedamos de brazos cruzados. Dice la Biblia que debemos hacer la voluntad de Dios para que se cumplan las promesas. Ay, Señor, pero sufrimos. Por el camino sufrimos. Sí. Sí, porque el que siembra para la carne recoge de la carne, hermano. Sí, porque vivimos en medio de un mundo caído. Y el Señor, si usted lee el Evangelio de Juan, cuando intercede Jesús por nosotros, Él no ora, sácalos del mundo, todo lo contrario, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que mientras están en el mundo tú los guardes, le dice al Padre. Hermano, estamos en medio de un mundo caído. Hay mucha gente que no tiene a Dios en su vida, en su corazón, y traicionan y se portan mal y causan dolor, y nosotros mismos lo hicimos en un momento con otras personas, pero hay un plan con nosotros. A pesar de todo eso, usted es escogido por Dios. ¿A qué lo llamó el Señor? ¿Vamos a enfrentar situaciones difíciles? Sí. Mire lo que dice Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dice la palabra de Dios en Hebreos, que a sus hijos Él los forma, hermano. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada y de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Es que la promesa no es pequeña, hermano. No es cualquier cosa que le está prometiendo Dios. Cuando habla de la tierra prometida, nosotros podemos seguir pensando que la vida promedio, que la vida a medias es suficiente. Bueno, unas por otras decimos. Esa es una frase que se dice mucho. Unas por otras. Un ratico de alegría, sufrimiento, más sufrimiento que alegría, vidas vacías, sin un rumbo, sin sentido, pero bueno, ahí vamos. No, mi hermano, la Biblia no dice eso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, Jesús dice que Él vino a traer vida abundante. ¿Sabe qué significa eso? Vida plena, plenitud, llenura total, no una vida vacía. ¿Cómo podemos tener una vida vacía si lo que le falta a cada uno de nosotros es la presencia de Dios? Y el Señor, cuando entendemos todo esto y formamos parte de su pueblo, esa presencia se manifiesta, hermano. Los problemas son necesarios. Que no quisiéramos vivirlos, eso es cierto, pero hay que enfrentarlos. Si yo estoy construyendo mal, si yo tengo una tierrita por allá y empiezo a construir yo que no sé nada, hermano, de construcción, y viene alguien que sí sabe, un arquitecto, un maestro, y me dice, lo que usted está construyendo se le va a caer. Yo puedo ponerme furioso, pero él tiene la razón. Entonces el Señor viene y dice, bueno, resulta que tu construcción está quedando muy malita, está quedando muy chueca. Yo vengo a corregirte. Listo, ¿qué hay que hacer? Tumbarlo todo y volverlo a hacer. No, pero igual ahí está. Yo la veo bien. Yo la veo bien, ¿por qué no seguimos igual? No, porque los planes que yo tengo para ti son diferentes. Mi hermano, la persona elegida es usted. Saúl se escondió, todo el mundo lo buscaba. ¿Alguien lo ha visto? Y le dijeron al Señor, ¿lo has visto? Claro que sí, mira dónde está escondido. A donde usted vaya, el Señor le estará diciendo a algunos, mire dónde está escondido. Es que la semana pasada dijo, voy a ir a una iglesia grande donde nadie me conozca y me siento bien atrás. Mira dónde está escondido. No voy a volver a la iglesia. Míralo, está ya escondido en la casa. Entonces prenda el televisor a las 5:30 en el canal Redman. Ay, yo que me quería ir de esa iglesia y ahora lo veo en mi casa todos los días. Hermano, usted no se imagina lo que Dios tiene, pero yo le puedo decir algo. Es bueno, en gran manera bueno. La promesa sobre su vida es muy grande. Aquí hay ministros de Dios. Aquí hay familias que de pronto algún día se quedan pensando, ¿y yo por qué es que no me he ido? Qué cosas, ¿no? Se lo digo en esta noche. Porque Dios no ha querido que usted se vaya. Porque el Señor está orando. Porque los planes de Dios usted no los entiende con su mente natural, sino a través de la fe.
Y si usted de pronto ha dicho, como Saúl, yo no doy la talla, yo le digo en el nombre de Jesús, hermano, hoy, que repita en su corazón y usted mismo en todo momento, yo soy el indicado. Yo le voy a invitar que incline su cabeza. Vamos a orar. Lo que acabamos de leer en Deuteronomio, dice el Señor que todas esas circunstancias difíciles, todos esos problemas que vinieron, dijo que era para probarlos, para probar qué había en su corazón, si estaban listos, si no estaban listos para entrar a la tierra prometida. Todos queremos ver la gloria de Dios, cosas maravillosas. Pero el Señor permite circunstancias para probar qué hay en nuestro corazón, hermano. ¿Será que estamos listos para ver un milagro? ¿Será que estamos listos para entrar en la tierra prometida? Déjese guiar por el Señor, no por sus emociones. Las emociones nos apartan del propósito de Dios. Entonces me da rabia, entonces estoy molesto, estoy airado, entonces me dan ganas de vengarme. Entonces el dolor no me permite pasar tiempo con Dios. No, deje todo eso a un lado. Descanse en el Señor. El Señor sigue teniendo el control de todo. Créalo. El Señor sigue teniendo el control de todo. Y mientras usted confía en el Señor, del momento quizás más difícil que usted haya vivido o esté viviendo o que vaya a vivir, ahí el Señor mostrará su poder. La cruz del Calvario parecía la derrota más grande y se convirtió en la victoria contundente sobre el reino de las tinieblas. Así la circunstancia que vivimos. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te doy gracias, amado Señor, por la promesa que hay sobre cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Te doy gracias, Señor, por el llamado que hay sobre cada uno de mis hermanos. Todos los que estamos en este lugar, no hay uno solo que esté fuera de tus planes. Por eso podemos declararlo con fe. Sí, yo soy el indicado. No voy a sacar más excusas. No voy a sacar más argumentos. Voy a confiar, a creer, a caminar en el propósito de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que es imposible para los hombres es posible para el Señor. Y Él sana, restaura, liberta, pone todas las cosas en orden. Todo lo pone en orden. No sabemos nosotros ni en qué momento terminamos en las manos del alfarero. Si simplemente un día fuimos a la iglesia a escuchar una predicación o con la expectativa, ¿qué será lo que pasa allá? O acompañar a nuestra familia. Y resulta que el Señor nos toma en sus manos y empieza a transformar nuestra vida. Y ya no somos los mismos. Ya no volvemos atrás, ya no podemos ser los mismos. Ahora empezamos a pensar diferente, a ser confrontados con muchas cosas, exhortados, animados, sanados, restaurados, libres. Y un día hay algo en nuestro corazón que comienza a arder. Oiga, y si era el elegido yo. Gracias, Señor. Gracias por utilizar aún los momentos más complicados para poder ver tu gloria. Gracias, Señor, porque en ese momento en que buscaba quizás otras cosas, te encontré a ti. Y entendí, amado Dios, que tus planes son mucho mejores y mucho más grandes que mis planes. Y entendí, Señor, que tú me amas con un amor eterno y que no desistes de mí.
y que no me has soltado y no me soltarás. Mi hermano, puede tener usted la confianza, la certeza que el momento que parece el más difícil de su vida es el momento donde usted va a ver con más claridad el propósito y la voluntad de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido por cada uno, no solamente de los que estamos en esta noche, en este lugar, todos los que recibirán este mensaje, Señor, donde se encuentran, puedes declararlo con fe: sí, soy yo el elegido de Dios. ¿Qué estabas buscando? Unas asnas. ¿Qué estabas buscando? Solución a un problema pequeño. Samuel le dijo a Saúl: en cuanto a las asnas que estás buscando, ya aparecieron, tú tranquilo. Ya todo está en orden. Eso fue solamente el argumento o el vehículo para que tú vinieras a este encuentro. En la agenda de Dios hay citas que nosotros no entendemos. En el nombre poderoso de Jesús, fluye, Espíritu Santo. Obra, Señor, en cada vida. Hermano, la Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descanse en el Señor. Esa circunstancia que usted está viviendo no se ha salido de las manos de Dios. Él sigue teniendo el control. Confíe. Especial tesoro para el Señor es usted. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No se deje sobrecargar por el enemigo, porque el amor de Dios es mucho más grande y está por encima de toda circunstancia. Y nada lo va a alejar a usted del amor de Dios. Y todo lo que ha vivido y todo lo que va a vivir de aquí en adelante, todo, el Señor en su momento lo va a convertir en una bendición. Así que renuncia al temor, a la duda, a la incredulidad. Dice la Biblia: porque no nos dio el Señor espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Renunciamos, Señor, a ese temor que nos ha atado a la incredulidad, a la duda. Y reconocemos, amado Dios, que nos estás llamando a tomar decisiones. Sí, nos has escogido. Somos nosotros parte de ese pueblo escogido, elegido por ti, Señor. Así que ahora vamos a tomar decisiones. Y vamos a hacer lo que nos corresponde, amado Señor. Y tú harás el milagro. Hoy entregamos las cargas, las preocupaciones, porque así como Samuel le dijo a Saúl: y las asnas, tú tranquilo, ya aparecieron. Así, Señor, tú traes paz a nuestro corazón. Eso que nos preocupaba tantísimo antes de entrar a este lugar, tú ya lo estás solucionando. Solamente quería que estuviéramos aquí para recordarnos que hay cosas que nosotros no hemos visto, pero que Dios sí. Él las tiene claras. Pasarás al otro lado, saldrás de esta situación, verás la gloria de Dios, verás su milagro, verás la victoria. No tengas temor. Dios está permitiendo que se te mueva el piso para que tú lo escuches, para que lo escuches a Él. Él va a guiar tus pasos. Las cosas que van a ocurrir ya ocurrieron en el reino espiritual.
El Señor tiene el control. Por difícil que parezca, Él lo convierte en una bendición para que se cumpla su voluntad, para que se cumpla ese plan que está establecido hace mucho tiempo. Así que descansa en el Señor, ora con fe, camina en fe, créelo. Siempre cree lo que el Señor te mostró y habló de ti. Oro por todos los ministros que hay en este lugar, Señor, y que saben que tienen un llamado, pero quizás están escondidos. Oro, Señor, porque nada ni nadie se puede esconder de ti. Y allí donde están, tú siempre vas a tener claro, mira dónde se está escondiendo, ve y recuérdale a qué lo llamé. Oro, Señor, por las decisiones firmes que vamos a tomar. Eso se llama determinación. Oro, Señor, por esa determinación, por esa firmeza en las decisiones. Soy escogido de Dios. Lo creo. Soy elegido por Dios. Lo creo en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Gracias te doy, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria